Saludos a todos, mi nombre es Carlos Rojas. En esta oportunidad voy a realizar mi breve explicación sobre las funciones vectoriales, cumpliendo con el objetivo planteado en la unidad 2, vectores en el espacio. Para iniciar podemos repasar lo que son las funciones. Una función está compuesta por dos grupos, un grupo de entrada y un grupo de salidas. En el grupo de entrada tenemos los dominios y en el grupo de salida tenemos los rangos o los codominios. En el conjunto de entradas se van a introducir los datos a través de una variable independiente, en este caso representada por la letra T. Estos parámetros correspondientes a los números reales o al conjunto de los números reales deberían de proyectar una imagen en el rango o codominio correspondiente a estos parámetros. Las imágenes obtenidas de este grupo rango o codominio también se corresponden a los números reales. A diferencia de las funciones convencionales, en una función vectorial se obtienen vectores. Estos vectores, a su vez, lo podemos obtener en dos dimensiones, representado en el gráfico por R2, que es en dos dimensiones, y R3, que es en tres dimensiones. Estos valores vectoriales obtenidos los podemos representar en su forma general de la siguiente manera. R en función de t es igual al corchete angular, la primera función componente, que es x en función de t, luego la segunda función componente, que es y en función de t, y por último la tercera función componente, que es z en función de t. Esto en cuanto al plano de tres dimensiones. En cuanto al plano de dos dimensiones, aplica igualmente, pero considerando nada más a x en función de t y y en función de t. También se puede aplicar otra nomenclatura que es la correspondiente al vector unitario. En este caso se aplica muy similar, pero r en función de t es igual, en este caso sin el corchete angular, a la primera función de componentes, que es x en función de t acompañada de la letra i, luego la segunda función componente, que es y en función de t acompañada de la letra j, y finalmente z en función de t acompañada de la letra k. Esto para tres dimensiones. En cuanto al vector unitario en 2D, al igual que el anterior, se plantea solo para x en función de t y y en función de t. Para profundizar un poco más en cuanto a la función vectorial, vamos a utilizar un ejercicio para expresar de forma clara todo lo que estamos planteando hasta el momento. Pero antes me gustaría, a través de esta imagen, dejar en claro cuál es el papel de las funciones componentes en cuanto a la función vectorial. Las funciones componentes son las que componen la función vectorial. En este caso, como muestra la imagen, expresada por x en función de t, y en función de t y z en función de t. Y solo obteniendo el dominio de ellas podemos proceder a obtener el dominio de la función vectorial. En la imagen se muestra claramente cómo a cada función componente se le asigna un valor, y lo podemos apreciar en las flechas que indican, en este caso, cómo a x en función de t se le asigna raíz de t, como a y en función de t se le asigna el logaritmo natural de 2 menos t, y para z en función de t se le asigna el valor de raíz cuadrada de 25 menos t al cuadrado. Ok, ya dejando en claro lo anteriormente expuesto, podemos proseguir con el primer paso, que es hallar el dominio de cada una de las funciones componentes. En esta oportunidad, el dominio para x en función de t, que es la primera función componente, se le asignó el valor de raíz de t. Aquí debemos recordar que una raíz, por tener índice par, solo puede
tener valores igual o mayores a 0, tal cual como queda expresado aquí en la ecuación. Esto deja claro el dominio de x en función a t, el cual queda expresado como corchete 0, más infinito. Esto quiere decir que inicia en 0 y puede tomar cualquier valor en positivo hasta el infinito. Importante resaltar que la presencia del corchete implica que incluso el 0 es considerado como valor. En el caso que no incluyera el 0, o sea que en vez de mayor o igual a 0 fuese mayor que 0, se tendría que colocar un paréntesis, porque en este caso quedaría abierto. Ok, ahora procedemos a hallar el dominio de y en función a t. A y en función a t se le otorga el valor de logaritmo de 2 menos t. Recordemos que el logaritmo natural no acepta valores de 0. Por lo tanto, el valor tiene que ser positivo, lo que nos permite plantear la siguiente ecuación. 2 menos t es mayor a 0. Al resolver la inecuación y pasar el 2 hacia el otro lado, tendremos menos t es mayor que menos 2. Al multiplicar por menos 1, cambiamos el signo de la inecuación, quedándonos t es menor a 2. Y el conjunto de solución, si t es menor que 2, tendría que ser desde menos infinito hacia 2, quedando paréntesis menos infinito, 2 paréntesis. Es necesario acotar que en este caso queda paréntesis porque es abierto. Si incluyera el 2 dentro del valor, sería corchete, que representaría un intervalo cerrado. Y por supuesto, el infinito, en este caso menos infinito, siempre es paréntesis porque es abierto. A continuación procedemos a hallar el dominio de la función componente z en función a t. En este caso podemos apreciar que a z en función a t se le agregó el valor de raíz cuadrada de 25 menos t al cuadrado. Al igual que el caso anterior, debemos acotar que por ser raíz cuadrada solo acepta valores iguales o mayores a 0. Por lo tanto, podemos plantear la siguiente inecuación. 25 menos t al cuadrado es mayor o igual a 0. Recuerden que en el procedimiento, si podemos factorizar, procedemos a hacerlo, obteniendo como resultado la siguiente inecuación. 5 menos t por 5 más t igual o mayor a 0. Seguidamente, colocando en 0 cada uno de estos componentes, podemos hallar los puntos críticos, quedándonos como puntos críticos más menos 5. Esto nos da los posibles intervalos de solución, los cuales podemos proceder a representar por medio de una recta de números reales. Graficando los puntos críticos menos 5 y más 5, podemos obtener los posibles intervalos de solución, que serían menos infinito hacia menos 5, menos 5 hacia 5 y 5 hacia más infinito. Para comprobar cada uno de estos posibles intervalos de solución, podemos encontrar uno de ellos y después podemos ir decantando entre verdadero y falso para encontrar el resto. Pero en esta oportunidad le vamos a asignar valor de la recta de números reales a cada uno para ir comprobándolos de manera
independiente, para así encontrar el que cumpla como posible intervalo de solución. En este sentido, vamos a tomar en esta oportunidad el valor de menos 6 como valor de los números reales que podría estar en el intervalo de menos infinito hacia menos 5. Y lo vamos a sustituir en la inecuación 5 menos t por 5 más t es igual o mayor a 0. Al sustituir, tendremos como resultado, luego de realizar las operaciones, 11 por menos 1 es igual o mayor a 0. Y finalmente, tendremos como resultado que menos 11 es igual o mayor a 0. Viendo que este valor no cumple, ya que menos 11 no es igual ni mayor a 0. Por lo tanto, no cumple. Por lo tanto, el intervalo de posible solución menos infinito hacia menos 5 no cumple y no lo podríamos utilizar. Si aplicamos la misma operación, pero esta vez con un valor entre los números reales de la recta de 6 para la variable t, cuando sustituimos en la inecuación 5 menos t por 5 más t es igual o mayor a 0, obtendremos, al realizar las operaciones, que 11 por menos 1 es igual o mayor a 0. Finalmente quedando que menos 11 es mayor o igual que 0, lo cual, al igual que anteriormente, no cumple, ya que menos 11 no es mayor que 0. Por lo tanto, el posible intervalo de solución más 5 hacia más infinito no sería una solución. Finalmente, aunque ya podríamos concluir obviamente por descarte, nos queda el intervalo posible de solución menos 5 hacia 5, dentro del cual tiene sus valores el 0. Si sustituimos por el 0 la variable t y luego sustituimos en la inecuación, vamos a tener como resultado un valor de 25. Y 25 es mayor que 0. Por lo tanto, cumple como intervalo de solución. En este sentido, podemos concluir que el intervalo de solución de z en función a t sería corchete menos 5,5 corchete. Recordando que el corchete implica que son intervalos cerrados, que quiere decir que tanto el menos 5 como el 5 quedan incluidos dentro de los valores. Como segundo paso, y ya para finalizar, hallaremos el dominio de la función vectorial. El dominio de la función vectorial se encuentra a través de las intersecciones de los dominios de las funciones que ya encontramos para cada función componente. Si vemos el gráfico detalladamente, podemos evidenciar que están plasmadas en él cada uno de los dominios encontrados, tanto para x en función de t, y en función de t y z en función de t. En el caso de la primera, x en función de t, vemos que el dominio se encontraba entre 0 y más infinito, el cual se encuentra en la primera línea o la línea superior del gráfico. El segundo dominio se encuentra graficado en la segunda raya subsiguiente a la primera, en el cual vemos a y en función de t, el cual sería menos infinito hacia 2. Y en el último dominio de z en función de t, que es la tercera raya de arriba hacia abajo, podemos observar que el dominio menos 5 hacia 5 también está plasmado en la misma. Como ya comentamos inicialmente, tenemos que buscar las intersecciones en esos diferentes intervalos que se han creado en el gráfico. Por ejemplo, en el primer intervalo, el cual está entre menos infinito y menos 5, podemos apreciar que nada más está y con respecto a t. No tenemos graficado ni x ni z. Por lo tanto, no cumple. En la segunda intersección, que sería menos 5 hasta 0, vemos que solo en esta intersección se encuentran y en función a t y z en función a t, más x en función a t no se encuentra. Por lo tanto, no podemos considerar tampoco esa intersección.
En el siguiente intervalo, que es desde 0 hasta 2, el cual está sombreado acá en amarillo, podemos observar que se encuentran incluidos los tres dominios, donde podemos apreciar X en función a t, podemos apreciar Y en función a t y podemos apreciar Z en función a t. Los tres dominios están cubiertos por la intersección de este intervalo. Por lo tanto, este intervalo aplica para el dominio de R en función a t. De igual manera podemos continuar verificando. El siguiente intervalo, que iría desde 2 hasta 5, solo tiene los dominios X en función a t y Z en función a t, más no tiene el de Y. Y en el último intervalo, que sería de 5 hacia más infinito, solamente está X en función a t. O sea, de las intersecciones solo aplica la que se encuentra entre 0 y 2 como intervalo para el dominio de R en función a t. Por lo tanto, el dominio de R en función a t es corchete 0,2 paréntesis. Gracias por su atención.